Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con la separata 16 de Plan Lector. Ahora tenemos el siguiente cuento escrito por Edgar Allan Poe. Recordemos que en el cuento anterior, en una especie de ensayo, manifestó también su estilo literario. Entonces, en esta composición cuentística tenemos el título Eleonora, ¿no? Es otro de los cuentos importantes de Edgar Allan Poe, ¿no? Famoso escritor romántico de la literatura norteamericana, maestro del cuento, del terror, del misterio y de un manejo muy excelso de la palabra en el plano literario, más que todo en sus temáticas. Dice el texto, ¿no? El texto empieza con un preámbulo, dice subconservación por specific sal anim, ¿no? Un dicho de Raymond Lulio, ¿no? Entonces, el texto empieza, vengo de una raza notable por fuerza de la imaginación y el ardor de las pasiones. Los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. Si mucho de lo glorioso, si todo lo profundo, no surgen de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimo exaltados a expensas del intelecto general. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a las que sueñan solo de noche. En sus grises visiones obtienen atisbos de eternidad y se estremecen al despertar, descubriendo que han estado al borde del gran secreto, del gran secreto. Bien, entonces estamos ahí. Estoy registrando la asistencia. Asistencia. Entonces vuelvo a retomar. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. En sus grises visiones obtienen atisbos de eternidad y se estremecen al despertar descubriendo que han estado al borde del gran secreto. De un modo fragmentario, aprenden algo de la sabiduría propia y mucho más del mero conocimiento propio del mal. Penetran, aunque sin timón ni brújula, en el vasto océano de la luz inefable. Y otra vez, como los aventureros del geógrafo nubio, agresi sunt nare tenebrarum quid in eo eset exploratum. Diremos pues que estoy loco, concedo, por lo menos que hay dos eh, estados distintos, ya, entonces, estados distintos en mi existencia mental, el estado de razón lúcida que no puede discutirse y pertenece a la memoria de los sucesos de la primera época de mi vida, y un estado de sombra y duda que pertenece al presente y a los recuerdos que constituyen la segunda era de mi existencia. Por eso creed lo que contaré del primer periodo. Entonces aquí me detengo, acá en un lenguaje muy bello, en un lenguaje bastante en un didáctico, en un lenguaje didáctico, ilustrativo, ¿no? De ensayo, es un cuento, pero en estilo de ensayo, lo está contando sobre lo que es su condición de locura. Entonces, acá partimos, ¿no? Eh, Loco esquizofrénico, hay locos dementes y hay locos de diferente catadura. Loco normal, un loco normal, pero que la inteligencia es abundante en muchas de ellas, ¿no? Entonces, y los locos que necesitan un tratamiento en un determinado sanatorio. No es el caso. Hay muchos locos que tienen bastante reflexiones rápidas de las neuronas y actúan como si fueran locos, pero no dejan de ser inteligentes. Y aquí pues empieza a explicar. Dice, y a los recuerdos que constituyen la segunda era de mi existencia. Por eso
Creed lo que contaré del primer periodo, y a lo que pueda relatar del último. Conceded tan solo el crédito que merezca, o dudad resueltamente, y, si no podéis dudar, haced lo que Edipo ante el enigma, la amada de mi juventud, de quien recibo ahora eh, con calma, claramente estos recuerdos. Estos recuerdos era la única hija de la hermana de mi madre, que había muerto hacía 230, hacía tiempo. Mi prima se llamaba Eleonora. Siempre habíamos vivido juntos, bajo un sol tropical en el valle de la hierba irisada. Nadie llegó jamás sin guía a aquel valle, pues quedaba muy apartado entre una cadena de gigantescas colinas que lo rodeaban con sus promontorios, impidiendo que entrara la luz en sus más bellos escondrijos. No había sendero hollado en su vecindad, y para llegar a nuestra feliz morada era preciso apartar con fuerza el follaje de miles de árboles forestales y pisotear el esplendor de millones de flores fragantes. Así era como vivíamos solos, sin saber nada del mundo fuera del valle, yo, mi prima y su madre, desde las confusas regiones más allá de las montañas. En el extremo más alto de nuestro circundado dominio se deslizaba un estrecho y profundo río, y no había nada más brillante salvo los ojos de Leonora y serpeando furtivo en su sinuosa carrera. Bien. A ver, la parte sombreada va a leer Palacín, por favor. Palacín, lea el texto sombreado o resaltado. Palacín. Pérez. Pérez Polo. Pérez. Profesor, ¿yo puedo leer? Sí, por supuesto. Morán, ¿no? No, Alison. Ya, Ambas listo, fue. sí, bueno, muy bien. A ver, Pasaba al fin a través de una sombría garganta, entre colinas aún más oscuras que aquellas de donde saliera. Lo llamábamos el río del silencio, porque parecía haber una influencia enmudecedora en su corriente. No brotaba ningún murmullo de su lecho y se deslizaba tan suavemente que los aljofarados y jarros que nos encantaban contemplar en lo hondo de su seno no se movían. En quieto contemplamiento, cada uno de su antigua posición brillando gloriosamente para siempre. gracias. Entonces, en este preámbulo de esta su narración, que es un cuento fabuloso, con un lenguaje muy bello, pues nos está induciendo ya a entender de que este cuento está relacionado con su vida, de su sentimiento pasional y amoroso con su propia familia, con su prima, ¿no? Entonces, que también más adelante va a terminar en algo trágico, ¿no? Entonces, ahí ya estás enunciando a su prima Eleonora, ¿no? En un valle muy hermoso. Y aparte de esa hermosura, hay un florido de palabras muy excelentes, muy didácticas, en especie de ensayo. Un ensayo, por ejemplo, es utilizar un lenguaje muy bello para poder explicar algo, ¿no? Y acá está explicando esa situación básicamente autobiográfica Edgar Allan Poe. Prosigo en la lectura. Las márgenes del río y de los numerosos arroyos deslumbrantes que se deslizaban por caminos sinuosos hasta su cauce, así como los espacios que se extendían hasta las márgenes descendiendo a las profundidades de las corrientes hasta tocar el lecho de guijarros en el fondo. Esos lugares
no menos que la superficie entera del valle, desde el río hasta las montañas que lo circundaban. Estaban todos alfombrados por una hierba suave y verde, espesa, corta perfectamente, uniforme y perfumada de vainilla, pero tan salpicada de amarillos ranúnculos, margaritas blancas, purpúreas, violetas y asfodelos rojo rubí, que su excesiva belleza hablaba de nuestros corazones con altas voces, del amor y la gloria de Dios, y aquí y allá, en bosquecillos, entre la hierba como la selva de dueño, selvas de dueño. Bien, entonces, a partir de acá, a ver, Gamboa va a leer el texto resaltado. Gamboa, Jefferson, ¿está atento? Sí, profe. El Y texto aquí, resaltado. y aquí y allá, en bosquecillos entre la hierba, como selvas de sueño, brotaban fantásticos árboles cuyos altos y esbeltos troncos no eran rectos, más se inclinaban graciosamente hacia la luz que asomaba a mediodía en el centro del valle. Las manchas de sus cortezas alternaban el vivido esplendor del ébano y la plata, y no había nada más suave, salvo las mejillas de Eleonora, de modo que, de no ser por el verde vivo de las enormes hojas que se derramaban desde sus cimas, en las Cimas, largas gracias. Cimas en largas, líneas trémulas retosando con los céfiros, podría habérseles creído gigantescas serpientes de Siria rindiendo homenaje a su soberano, el sol. A ver, Fabricio, lea el texto resaltado. Fabricio. A ver, Palomino. Palomino. Sí, profe. Ya, a ver el texto resaltado, Palomino. Tomados de la mano durante 15 años, erramos, Eleonora y yo, por ese valle antes de que el amor entrara en nuestros corazones. Ocurrió una tarde, al terminar el tercer lustro de su vida y el cuarto de la mía, abrazados juntos a los árboles serpentinos, mirando nuestras imágenes en las aguas del río de silencio. No dijimos una palabra durante el resto de aquel dulce día, y aún al siguiente nuestras palabras fueron temblorosas. Bien, entonces, hasta aquí, ¿qué combina Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe está combinando la descripción bella, el uso. Primero, la introducción didáctica en especie de ensayo. Explica. El ensayo trata de dar el trasfondo de enseñar, explicar ilustrativamente. Y luego, las descripciones. Y en esa descripción, el tercer elemento que está ingresando es el sentimiento pasional que va ingresando o va aflorando en el narrador hacia su prima Eleonora. Bien, entonces lo que se quiere es de que el alumno capte en la lectura. ¿Qué se puede rescatar hasta aquí en la lectura? La exuberancia o la abundancia de descripciones del escenario geográfico, como también hace un cuadro comparativo breve, por ejemplo, de sus mejillas, de su prima, o con una especie del florido del paisaje, como de las rocas, etcétera, como el escenario que es muy florido en diferentes plantas, y hace una descripción de ese paisaje. Bien, entonces dice, luego en el texto, eh, escasas, habíamos arrancado al dios Eros de aquellas ondas y ahora sentíamos que había encendido dentro de nosotros las ígneas almas de nuestros antepasados, las pasiones que durante siglos habían distinguido a nuestra raza
llegaron en tropel con las fantasías por las cuales también era famosa, y juntos respiramos una dicha delirante en el valle de la hierba irisada. Bien, entonces proseguimos en la lectura con la participación de Franco. Ok. Un camino sobrevino en todas las cosas. Extrañas, brillantes flores estrelladas brotaron en los árboles, donde nunca se vieran flores. Los matices de la alfombra verde se ahondaron, y mientras una por una desaparecían, las blancas margaritas brotaban en su lugar, de a 10 los asfóderos rojo rubí, y la vida surgía en nuestros senderos, pues altos flamencos hasta entonces nunca vistos, y todos los pájaros gallos resplandecientes. Bien, desplegaron su plumaje escarlata ante nosotros. Peces de oro y plata frecuentaron el río, de cuyo seno brotaba poco a poco un murmullo que culminó al fin en una arrulladora melodía más divina que la de una arpa eólica, y no había nada más dulce salvo la voz de Eleonora y una nube voluminosa que habíamos observado largo tiempo en las regiones del Huespero. Flotaba en su magnificencia de oro y carmesí y difundiendo paz sobre nosotros. Descendía cada vez más día a día hasta que sus bordes descansaron en las cimas de las montañas, convirtiendo toda su oscuridad en esplendor y encerrándonos como para siempre en una mágica casa, prisión de grandeza y la gloria. La belleza de Leonora era la de los serafines, pero era una doncella natural e inocente como la breve vida que había llevado entre las flores. Ningún artificio disimulaba el fervoroso amor que animaba su corazón, y examinaba conmigo los escondrijos más recónditos mientras caminábamos juntos por el valle de la hierba irisada y discurríamos por los grandes cambios que se habían producido en los últimos tiempos. Por fin, habiendo hablado un día entre lágrimas del último y triste camino que debe sufrir el hombre, en adelante se demoró Eleonora en este único tema doloroso, vinculándolo con todas nuestras conversaciones, así como en los cantos del bardo de Shiraz. Las mismas imágenes se encuentran una y otra vez en cada grandiosa variación de la frase. Bien. A ver, el texto resaltado va a leer Fabricio. Fabricio. ¿Me escucha Fabricio? Palacín. A ver, Palacín, ¿me escucha? Palacín. Palacín. Yo puedo leer por acá. Ya, muy bien. A ver, vio el dedo de la muerte posado en su pecho y supo que, como la efímera, había sido creada perfecta en su hermosura, solo para morir. Pero para ella los terrenos de tumbas se reducían a una consideración que me reveló una tarde a la hora del crepúsculo a orillas del río de silencio. Le dolía pensar que una vez sepulta en el valle de la hierba irisada, yo abandonaría para siempre aquellos felices lugares, transfiriendo el amor entonces tan apasionadamente suyo a otra doncella del mundo exterior y cotidiano. Y entonces allí me arrojé precipitadamente a los pies de Eleonora y juré, ante ella y ante el cielo, que nunca me uniría en matrimonio con ninguna hija de la tierra. O sea, es una expresión muy bella, pero lo que el narrador más adelante no lo cumple.
que en modo alguno me mostraría desleal a su querida memoria o a la memoria del abnegado cariño cuya bendición había yo recibido. Y apelé al poderoso amo del universo como testigo de la piadosa solemnidad de mi juramento y la maldición de él o de ella santa en el Eliseo que invoqué, si traicionaba aquella promesa implicaba un castigo tan horrendo que no puedo mentarlo. Y los brillantes ojos de Leonora brillaron aún más al oír mis palabras. Y suspiró, como si le hubieran quitado del pecho una carga mortal y tembló y lloró amargamente, pero aceptó el juramento, pues, ¿qué era sino una niña? Y el juramento la alivió en su lecho de muerte y me dijo pocos días después, en tranquila agonía, que en pago de lo que yo había hecho para confortación de su alma, velaría por mí en espíritu después de su partida y, si le era permitido, volvería en forma visible durante la vigilia nocturna. Pero si ello estaba fuera del poder de las almas en el paraíso, por lo menos me daría frecuentes indicios de su presencia, suspirando sobre mí en los vientos vesperales. Aquí me detengo para poder ampliar. Acá el otro estilo de en este cuento es el florilegio de muchas palabras. ¿No? Florilegio se entiende una exuberancia de muchas palabras diversas. O sea, la palabra florilegio se deriva a flor y las flores son de distintos colores. Y acá hay una diversidad de palabras tanto para razonamiento verbal como también para un lenguaje bastante figurativo. Ese es uno. Dos, que utiliza muchos términos clásicos, por ejemplo, la palabra Eliseo. O también, por ejemplo, en vez de decir a Dios, lo representa como el amo del universo, que es Dios, ¿no? Entonces ahí está la bella expresión, que por sustitución léxica, en vez del amo del universo, diría simplemente Dios, pero al decir Dios, queda en una simplicidad de palabras en expresión, pero cuando dice el amo del universo, está extendiendo sus palabras y está manejando elegantemente. Entonces, Poe utiliza términos clásicos, ¿no? Por ejemplo, el término hado. Aquí, por ejemplo, está utilizando Eliseo. Eliseo es un nombre, pero Eliseo o los campos elíseos era el lugar donde las almas de los muertos de los héroes clásicos, de las épocas clásicas, los semidioses o los héroes clásicos, las almas vivían en ese entorno. Y posiblemente, según la mitología griega y romana, está en el escenario de la Italia de aquel entonces, ¿no? Era un escenario muy bello, muy hermoso, donde moraban las almas, que lo han cantado poetas, novelistas, eh, llámese personas que han estado interesadas en la cultura. Entonces, de acuerdo a la mitología, los campos elíseos eran el lugar donde moraban las almas de los personajes más importantes, llámese de reyes, llámese de héroes, valerosos adalides del mundo clásico. Y también, desde luego, pues, que en este estilo, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando utiliza el término paraíso, o cuando dice, por ejemplo, fuera del poder de las almas en el paraíso, por lo menos nos daría frecuentes indicios. Ya, prosigo en la lectura. Por lo menos me daría frecuentes indicios de su presencia, suspirando sobre mí en los vientos vesperales, o colmando el aire que yo respirara con el perfume de los incensarios angélicos, y con estas palabras en sus labios sucumbió su inocente vida. Entonces, hasta aquí, ahí el término sucumbió significa murió. Su prima Eleonora murió. Bien, entonces él antes de que muera le hizo una promesa, pero también ella le hace una promesa de que siempre va a estar espiritualmente o va a visitar en cualquier recóndito lugar donde se encuentre. Prosigo en la lectura, poniendo fin a la primera época de la mía. Hasta aquí he hablado con exactitud
pero cuando cruzo la barrera que en la senda del tiempo formó la muerte de mi amada y comenzó con la segunda era de mi existencia, siendo que una sombra se espesa en mi cerebro y duda de la perfecta cordura de mi relato. Mas, dejadme seguir, los años se arrastraban lentos y yo continuaba viviendo en el valle de la hierba irisada. Pero un segundo cambio había sobrevenido en todas las cosas. Las flores estrelladas desaparecieron de los troncos de los árboles y no brotaron más. Los matices de la alfombra verde se desvanecieron y uno por uno fueron marchitándose los asfódeles rojo rubí y en lugar de ellos brotaron de a 10 oscuras violetas como ojos que se retorcían desasosegadas y estaban siempre llenas de rocío, y la vida se retiraba de nuestros senderos, pues el alto flamenco ya no desplegaba su plumaje escarlata entre nosotros, mas voló tristemente del valle a las colinas con todos los gallos, pájaros brillantes que habían llegado en su compañía, y los peces de oro y plata nadaron a través de la garganta hasta el confín más hondo de su dominio y nunca más adornaron el dulce río y la arrulladora melodía más suave que el arpa eólica y más divina que todo, salvo la voz de Leonora, fue muriendo poco a poco en murmullos cada vez más sordos, hasta que la corriente tornó, al fin, a toda solemnidad de su silencio originario. Y por último, la voluminosa nube se levantó y abandonando los picos de las montañas a la antigua oscuridad, retornó a las regiones del espero y se llenó sus múltiples resplandores dorados y magníficos del valle de la hierba irisada. Bien, a ver, la parte resaltada, un voluntario o una voluntaria, lectura. ¿Puedo leer, profe? Sí, muy bien. Pero las promesas de Eleonora no cayeron en el olvido, pues escuché el balanceo de los incensarios angélicos, y las olas de un perfume sagrado flotaban siempre en el valle. Y en las horas solitarias, cuando mi corazón latía pesadamente, los vientos que bañaban mi frente me llegaban cargados de suaves suspiros, y murmullos confusos llenaban a menudo el aire nocturno. Y una vez, pero solo una vez, me despertó de un sueño, como el sueño de la muerte, la presión de unos labios espirituales sobre los míos. Pero aún así rehusaba llenarse el vacío de mi corazón. Ansiaba el amor que antes lo colmara hasta derramarse. Al fin el valle me dolía por los recuerdos de Leonora. Gracias. Y lo abandoné para siempre en busca de las vanidades y los turbulentos triunfos del mundo. Me encontré en una extraña ciudad donde todas las cosas podían haber servido para borrar el recuerdo de los dulces sueños que tanto duraran en el valle de la hierba irisada. El fasto y la pompa de una corte soberbia y el loco estrépito de las armas y la radiante belleza de la mujer extraviaron e intoxicaron mi mente. Pero aún entonces mi alma fue fiel a su juramento y las indicaciones de la presencia de Leonora todavía me llegaban en las silenciosas horas de la noche. De pronto cesaron estas manifestaciones y el mundo se oscureció ante mis ojos y quedé aterrado ante los abrasadores pensamientos que me poseyeron, ante las terribles tentaciones que me acosaron, pues llegó de alguna lejanísima tierra desconocida a la alegre corte del rey a quien yo servía, una doncella ante cuya belleza mi corazón desleal se doblegó enseguida, a cuyos pies me incliné sin una lucha, con la más ardiente, con la más abyecta adoración amorosa. ¿Qué era?
en verdad mi pasión por la jovencilla del valle en comparación con el ardor y el delirio y el arrebatado éxtasis de adoración con que vería toda mi alma en lágrimas a los pies de la etérea Emerganda. Emerganda. Ah, brillante serafín. Emerganda. Y sabiéndolo, no me quedaba lugar para ninguna otra. Ah, divino ángel. Mire. Entonces, esta segunda dama supera en atracción al narrador, ¿no? Emerganda. Entonces, acá manifiesta, digamos, esa deslealtad de la promesa que había hecho. Entonces, como lo había dicho hace un instante, ¿no? Promesa que hizo que más adelante no tendría que cumplir. Pero todo esto va a llevar a un contexto de una situación trágica en la vida del pueblo. Había dicho al inicio de que esta composición literaria de este cuento en estilo de ensayo es parte de su vida autobiográfica de Edgar Allan Poe. Sentimentalmente siempre estuvo ligado eh, en pasión amorosa a sus familiares, a su prima. Entonces, pero también lo cual él fue trágico, ¿no? Trágico. Bien, prosigo en la lectura. Ah, brillante serafín. Cuando dice serafín, serafín es sinónimo de ángel, ángel. Emerganda, y sabiéndolo no me quedaba lugar para ninguna otra. Ah, divino ángel. Emerganda, y al mirar en las profundidades de sus ojos donde moraba el recuerdo, solo pensé en ellos y en ella. Me casé. No temí la maldición que había invocado y en su amargura no me visitó. Y una vez, pero solo una vez en el silencio de la noche, llegaron a través de la celosía los suaves suspiros que me habían abandonado y adoptaron la voz dulce familiar para decir, duerme en paz, pues el espíritu del amor reina y gobierna, y abriendo su apasionado corazón a Emerganda, estás libre por razones que conocerás en el cielo, de tus juramentos, a Eleonora. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, estamos viendo ya en la secuencia de la narrativa de Edgar Allan Poe diferentes estilos, pero enraiza en orden general lo sugestivo que son sus cuentos, sus narraciones, ¿no? Son muy trascendentales. Breves, cortos, pero el estilo básicamente impacta, ¿no? El alto manejo de la expresión oral, un manejo léxico muy elegante, muy culto, lleno de descripciones. Entonces, frente a eso, como podrán ver que cada autor tiene un estilo, pero acá puede impresiona porque en cada cuento crea un nuevo estilo de su forma, pero en estándar diríamos que es un maestro del cuento, y así como lo dice la crítica literaria. Pero su vida fue trágica, ¿no? Fue un autor, desde sus primeros años fue adoptado por John Allan, pues de su padre adoptivo lleva el apellido Allan, ¿no? Llegó a West Point como para tener una graduación militar, lo cual también abandonó. Llegó a la universidad, también lo cual abandonó. Tenía un espíritu casi rebelde, pero lleno de inteligencia. Y en su vida pasional fue muy sentimental, pero aún en el corte de lo trágico. Y en ese lo trágico, también paralelo a ello, era un gran bebedor de whisky. Entonces, eso lo conllevó a tener una vida, pues, fatal, ¿no? No vivió mucho tiempo, pero deja pues una grandiosa producción literaria, no en cantidad, pero de gran calidad literaria. Entonces, con esto, pues uno de los autores universales por el estilo, de lo que más que todo es el misterio, ¿no? El misterio del cuento corto, considerado como un maestro del cuento corto durante su vigencia, y eso trasciende en el tiempo. Entonces, mi recomendación es que cuando leemos diversos autores, debemos identificar más que todo su estilo, sus formas narrativas. Y acá, por ejemplo, en este cuento hay más de 10 palabras para razonamiento verbal, o hay mucho más todavía.
pero también combina elementos clásicos, y ahí está la belleza de la composición poética, ¿no? Entonces, hay dos caminos para saber el significado de una palabra, por el contexto del relato, o por el texto mismo, y por el diccionario. Entonces, cuanto más se lea, entonces habrá mayor facilidad de manejo léxico. Bien, entonces, con esto voy a preguntar algunas, a ver, Alison Amasifuen, ¿ya tiene su tema de argumentación? No, profesor. Ya, quiero que lo escoja para el lunes, si no ya se le da un tema, entonces para que Fabricio ya tiene su tema de argumentación. Fabricio, ¿me escucha? Morán tiene ya su tema de argumentación. No, profesor. Ya, procure, puede escoger de cualquier curso, aún de este mismo cuento, puede escoger. O sea, de las frases que tiene, por ejemplo, por decir, cualquier área, cualquier tema, o fuera de los cursos de educación secundaria también pueden tomar, del medio social. Por ejemplo, acá el autor que combina, ¿no? Combina, ¿qué trascendencia tiene una juramentación? En el mundo católico, en muchas personas, es muy respetable esto de los compromisos que se hace ante una persona que ya va a morir. Y si no la cumples, así como dice acá en el cuento, tiene consecuencias letales, perjudiciales. Para el científico eso no acepta, el científico no va a aceptar eso. Entonces, también esas manifestaciones culturales, tradicionales, puede ser motivo de argumentación. Ahora, pues nunca conocí el Perú, no sé si era católico o no era católico, lo que sea que un hombre inteligente, bebedor, rebelde, pero ahí está tocando como piensan en el mundo andino, en parte del Perú, de lo que es el mundo católico, de las promesas a los que van a morir, y el que no cumple una promesa de una persona que muere tiene consecuencias letales, pero para la ciencia eso no funciona. El científico, por ejemplo, no va a aceptar la existencia de Dios, ¿no? El científico es otra cosa, claro que es el conocimiento, ¿no? Pero de acuerdo a la cultura, ¿no? El grupo social siempre tiene una religión, tiene un Dios, que eso hay que aceptarlo. Entonces, la temática de argumentación puede ser mucho, ¿no? Puede ser estudios teológicos, cualquier pasaje bíblico importante. Morales, ¿ya tiene su tema de argumentación? Morales, Sí, profesor. Pérez. A ver, Morales, ¿ya tiene su tema de argumentación? ¿Ya escogió? No, todavía, profesor. Ya, escoja, porque la diversidad es amplia, el universo es amplio, de cualquier curso, fuera de los cursos, cualquier otro tema del medio social, para poder argumentar. ¿Bien? Es muy importante eso. ¿Qué vamos a desarrollar en argumentación? La capacidad, la facilidad de palabra, más que todo el conocimiento que tiene el alumno, pero va a tener esa capacidad de tener dominio de palabras, no manejar las palabras y saber convencer, ¿no? Entonces ya estoy elaborando las bases del concurso de argumentación, entonces también para que el jurado le dé un puntaje, no tal, ¿no? Entonces es importante, puesto que todo joven estudiante goza plenamente fresca, ¿no? Las neuronas están latentes ahí, solamente está en caminar y trabajar. Es como, por ejemplo, se suele decir, ¿no? El quien piensa y razona tiene que exprimir el cerebro, figurativamente, ¿no? Exprimir, ¿no? Entonces, utilizar las neuronas, desde luego. Y desde luego, pues como dice un premio Nobel, dijo bien claro, cuando yo escribo y narro, tengo que agarrarme a trompadas con las palabras. A veces esa palabra no encaja, entonces tiene que ser otra palabra. Para eso está el diccionario, ¿no? Entonces, hoy en día con la tecnología ya es más sencillo eso, ¿no? Es más sencillo. Bien, a ver, Gamboa, Jefferson, ¿ya tiene su tema de argumentación? Todavía no, profesor. Ya trate de ya identificar. Porque si yo le doy un tema, de repente va a ser un tema que no le va a gustar, entonces está el detalle. Siempre debe uno escoger el tema, siempre hay un punto de interés para una persona, hay un punto de interés. No, hay ese punto de interés lo escogen, entonces trate de argumentar
Y en cada sesión voy a tomar 5 minutos, 10 minutos. Entonces expone, entonces yo le doy un alcance. Por ejemplo, ¿no? Cierto alumno ya tiene el argumento avanzado. Me habla de monarquías, entonces se expuso ya 2 o 3 veces. Y yo le estoy encaminando. Hoy en día ya no hay monarquías. Las pocas monarquías que tenemos son de España, de Inglaterra, pero esas monarquías ya son de adorno, ya no gobiernan, solamente son funciones emblemáticas, ¿no? Así como en España. El gobernante español es el presidente español, y en Inglaterra es el primer ministro que tiene la función de presidente. Entonces la familia real ya no tiene esa función de gobernar, solo son cuestiones emblemáticas que gozan de un presupuesto, y algunos países de Arabia todavía gozan, pero ya no gobiernan ellos. Por ejemplo, un detalle, el rey de España, ¿cuál es una de sus funciones? Les digo, ¿no? Cuando muchos estudiantes que logran su doctorado en cualquier universidad española, su doctorado, entonces el diploma de doctorado lo firma el rey de España. Ahí está, eso es una función emblemática, ¿no? No lo firma el rector de la universidad, sino eso está para la firma del rey de España. No, sobre el rey de España, por ejemplo, se puede hablar mucho, ¿no? Antes los reyes, los monarcas, tenían en cuanto a los matrimonios, tenían que proceder de sangre real de la realeza, de una realeza próxima, cercana o de su entorno. Eso se ha roto en el espacio, en el tiempo, ¿no? Hoy en día muchas mujeres plebeyas se han vuelto reinas sin tener la sangre real. En el caso del rey español actual, por ejemplo, él viene de una realeza, tanto su papá y mamá vienen de la realeza del siglo XV, XIII, XIV, pero su esposa actual, que es reina, la reina Leticia, ya no tiene esa realeza, no, es del pueblo, periodista, inclusive divorciada, fíjense. En cambio, las monarquías de antes